Buenos días, jóvenes estudiantes, señores padres de familia. Les habla la profesora Mirta Vino Sánchez del área de DPCC. El día de hoy trabajaremos sobre la mediación en los conflictos. Como ciudadanas y ciudadanos, ¿cómo podemos aportar para contribuir en la mediación de conflictos en nuestro contexto? El propósito del día de hoy es que el estudiante explica la importancia de la mediación en la solución de conflictos e identifica espacios y acciones de actores en la mediación de un conflicto familiar. ¿Qué haremos? Explicarás la importancia de la mediación en la solución de conflictos a partir de una situación surgida en una institución educativa. Identificarás aquellos espacios y las acciones de los actores en la mediación de un conflicto familiar. Explicamos la importancia de la mediación en la solución de conflictos. En el contexto de aislamiento social, seguro habrás notado que en tu familia se están produciendo nuevas formas de relaciones de convivencia. En algunos casos, estas nuevas formas de relacionarnos están generando algunos conflictos y en algunos casos estos conflictos necesitan de ciertas estrategias para contribuir a una convivencia armoniosa. Entonces, ¿qué estrategias debemos utilizar para abordar y solucionar un conflicto? Expresándonos a través de la mediación. La mediación es una herramienta dentro del proceso clásico de resolución de conflictos, a la que se recurre después de haber agotado las posibilidades de resolver un conflicto solo entre las personas implicadas. Consiste en recurrir a una tercera persona para que intervenga y ayude a restablecer la comunicación y a mejorar el clima para resolver el conflicto. Esta persona no tiene que ser un docente. Debe ser una persona reconocida como neutral por las partes en conflicto. El mediador ordena las respuestas y controla el tiempo. La finalidad es tener narrativas, intenciones, sentimientos y motivaciones diferentes sobre un mismo hecho. Por ello, es importante que el mediador ordene y sistematice las respuestas. En cualquier caso, no olviden que todos los involucrados deben priorizar el uso de preguntas restaurativas, es decir, que ahonden en motivos y no en la búsqueda de culpables. ¿Por qué reaccionaste de la forma como lo hiciste? Esta pregunta ayuda a comprender lo que motiva las reacciones emotivas de las personas. ¿Quiénes consideras que podrían sentirse afectados por la situación y por las reacciones que se generaron en torno a ella? Esto permite tomar perspectiva y considerar pensamientos, sentimientos y conductas de otras personas. ¿Qué piensas desde que te enteraste del problema o conflicto? ¿Qué pensamientos son los más recurrentes? ¿A qué crees que se deba? Estas preguntas ayudan a focalizar en los pensamientos. Como están dándose cuenta, todas las preguntas van a focalizar en el problema, en los pensamientos, pero nunca en la persona. ¿Qué sentimientos y emociones son ahora más recurrentes? ¿A qué crees que se deba? Esta pregunta ayuda a focalizar las emociones y en los sentimientos. ¿Qué necesitas hacer para reparar algún posible daño? ¿Qué necesitas para que se resuelva el conflicto o problema? Ordenando prioridades primero, segundo, tercero. Espacio y mediación. El espacio de mediación, aquel donde se trabaja un conflicto,
es lo primero que el mediador debe atender. Este ha de tener en cuenta tres aspectos, las tres C. La primera C, comodidad, es adecuar conscientemente el espacio físico para cumplir con el objetivo estratégico del mediador, de crear un ambiente facilitador. La segunda C, comunicación, es analizada acorde a los tiempos distintos que van desde el encuadre inicial, pasando por conversaciones exploratorias y generativas, antes de llegar a la fase de acuerdos. Finalmente, preparar un acuerdo, un adecuado espacio psicológico, requiere establecer una conexión personal positiva con las partes y entre ellas. Es importante que durante la lectura identifiques y anotes las ideas principales. Utilizando la información de expresándonos a través de la mediación, escribe o graba las respuestas que se presentan en el siguiente cuadro. Ustedes saben que la escriben. La mediación, ¿qué es? Dan aquí sus respuestas, cuando se usa, de igual manera, quiénes participan, responde, qué funciones tiene el mediador, responden aquí, qué características debe tener el mediador. Cuando dan sus respuestas, no se olviden que estas respuestas deben ser fundamentadas. Uno no escribe lo menos que pueda, ¿ya? Escribe lo mejor que pueda fundamentar una respuesta. Reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos debemos considerar para llegar a una posible solución de un conflicto? ¿Cuáles son las condiciones para que se produzca un buen diálogo en la mediación? Siguiendo la historia de Carmen, ¿por qué en la situación que se presenta en el contexto se debe aplicar la mediación? ¿Quiénes más deberían participar del proceso de mediación? Cuando hablamos de la historia de Carmen, vamos a hablar de la historia que vimos la clase pasada y vamos a analizarla a través de la mediación. Utilizando la información de espacio y mediación, responde: ¿qué características debe tener los espacios para la mediación? ¿Existen espacios de mediación en tu casa? ¿A qué crees que se deba? ¿Crees que la mediación es importante para solucionar un conflicto? ¿Por qué? Identificamos espacios y acciones de actores en la mediación de un conflicto familiar. En circunstancias en las que se produce un conflicto en tu familia, es importante asumir que el abordarlo es en realidad una oportunidad para crecer como personas y fortalecer los lazos familiares. Entonces, ¿cómo debemos abordar un conflicto familiar? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo debemos intervenir a través de la mediación? Ahora, reúnete con los integrantes de tu familia e identifica un conflicto que se esté produciendo en la convivencia de tu familia y escribe respuesta a las preguntas que se te presentan en el siguiente cuadro. Ponemos aquí entonces el conflicto familiar. Luego escribimos el fundamento. ¿Por qué debe ser abordado a través de la mediación? Los actores, quiénes son los que participan, el mediador, quién será el mediador o mediadora y por qué. Espacios, en qué lugares se desarrollará la mediación y por qué. Plantea las acciones que debe realizar la mediadora o el mediador en la solución de un conflicto familiar, teniendo en cuenta los roles de los actores y los espacios para la mediación. Si no hay un conflicto familiar, entonces vamos a hacer
vamos a sugerir un conflicto. Puede ser un conflicto ficticio y narramos todo eso a través del conflicto ficticio. Recuerda, sé creativa y creativo. Organiza los productos utilizando el material que tengas a tu alcance. No te olvides de guardar tu producción en el portafolio. No te olvides además que tú eres una persona valiosa, tú debes cuidar tu salud, es importante que mantengas la distancia, lávate siempre las manos, conserva tu salud y la de tus seres queridos. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.